Pues amigo de Conexión, reciba un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero de la información el día de hoy? Pues mire, nada más y nada menos. Esa muestra de humildad que acaba de hacer el Papa Francisco desde allá del Vaticano, oriundo de la Argentina, que mandamos un saludo a toda la gente de aquellos rumbos de Sudamérica y por supuesto a toda América Latina. Pues le da una cachetada con guante blanco a toda la bola de sinvergüenzas que gobiernan el bello país de España. Un saludo también para todos los habitantes de la península ibérica, junto con la gente de Portugal. Pues le da cachetada con guante blanco a esa bola de pillos, los cuales, junto al rey Felipe VI, que tanto se dan de pureza, pero no han entendido las atrocidades que se cometieron en el pasado y no pueden pedir perdón de una forma moral, histórica o de la manera que usted quiera. Pero el Papa Francisco lo acaba de hacer y el presidente de la República lo anunció esta mañana mostrando un video en el cual daba ahora sí un abrazo a la gran nación mexicana por esas atrocidades que se cometieron en aquellos ayeres. Pero pasemos a la información, a los momentos históricos que tenemos aquí nosotros, amigo, para que vayamos entendiendo más o menos cómo estuvo todo esto, de dónde provino, cómo fue que traicionó la corona española, el gobierno español también, el presidente cuando les hizo llegar esa famosa carta, de manera ahora sí, digamos, diplomática, donde los únicos que sabían eran ellos. No tenían por qué hacerla pública. Podían hacer la contestación, lo podían hacer públicamente, pero no sacar de manera ahora sí maliciosa esa carta que les había dado Andrés Manuel López Obrador. Y el diario El País, allá se tundió con todo y empezó a levantar ahora sí el caldero político y de la población de España y de México. El presidente bien lo dijo allá en el pasado, le faltó humildad al gobierno de España ante la petición de perdón. El presidente López Obrador criticó la respuesta de España sobre el perdón por la conquista y lamentó que empresas de ese país vinieran a México a robar, a lo cual también les dolió mucho y mandaron a la canciller de aquel rumbo a amansar las aguas, pero Andrés Manuel López Obrador ya sabe que no se anda con medias tintas. Y ahí ve lo que sucedió en aquella ocasión. En aquella ocasión, el diario El País es quien decía esto: España rechaza con firmeza la exigencia de México de pedir perdón por los abusos de la conquista. Pues hoy los puso en vergüenza al gobierno soberbio y corrupto de allá de España. Pero pasemos y sigamos a los momentos históricos para que vea que el Papa pues es más condescendiente ahora sí con la gente de aquí de México. Pues esto era lo que hacía España. En vez de venir a ponerse de acuerdo sobre la situación del día de hoy, que se festeja ahora sí la culminación de la independencia de México, que hoy tuvimos unos momentos muy bonitos ahí en la mañanera, pues no, mandaron a su embajadora, ahora sí, más bien a la representante, a su homóloga parecido a Marcelo Ebrard, allá se llama la ministro de Exteriores nada más, aquí es de Relaciones Exteriores, y dijo: ofensiva diplomática para que México deje de exigir a España que pida perdón por la conquista de América. Muy indignados por ayudarles a que den ese abrazo moral sobre las atrocidades que se hicieron en el pasado. Obvio que no cura nada el día de hoy, pero sí moralmente sería un gesto de hermandad entre los mexicanos y los de América Latina, porque cometieron los mismos ilícitos en casi toda América Latina. Creo que sería un gesto muy grande, pero bueno, es mucho pedirle a esta bola de pillos que gobiernan aquel lugar en el cual constantemente y tristemente, amigo de Conexión, los hombres se las dan ahora sí de los grandes, pues todavía de aquellos grandes personajes que no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa. Todavía se sienten diferente, todavía se sienten de sangre azul, ¿será? España no presentará disculpas a México por la conquista y aboga por una relación mirando al futuro. Ahí ve, ahora sí, a la ministra de Exteriores, como le llaman de aquel lado,
que vino a México nada más a eso, a decir, no lo vamos a hacer. O sea, la soberbia más todo lo que da. Personajes que ahora sí todavía se creen que hay que conquistar América Latina a través de las empresas como lo han estado haciendo constantemente. ¿Qué era lo que sucedía y qué era lo que se daba en ese instante, amigo de Conexión? Aquí le muestro, aquí. El avispero se echó a andar y este escritor, el que escribió La Reina del Sur, en la que sale Kate del Castillo en una serie, decía Arturo Pérez Reverte, ese escritor, donde fue exhibido durante la mañanera por el presidente López Obrador, por lo que el español replicó al mandatario mexicano. ¿Qué era lo que decía groseramente este señor? Dijo en aquella ocasión que lo había exhibido Andrés Manuel, así son este tipo de personajes que se sienten tocados por la mano de Dios ellos. A partir del minuto 101, si tiene curiosidad, dice Pérez Reverte, todo un presidente de México, nada menos en lo que México elige para que lo presida, allá cada cual y ahí no me meto. Al que irritan mis opiniones, o sea, que le irritan las opiniones de Andrés Manuel. Hijo, le dice, demasiado honor para un pinche gachupín como yo. Pues sí, eso es lo que eres, sinvergüenza, te nombraste solo. Que disculpe López Obrador, que tiene apellidos españoles, mandó decir Pérez Reverte en aquella ocasión, porque tenemos, pues yo también tengo apellidos españoles. ¿Y eso qué tiene que ver con las atrocidades, señor Arturo Pérez Reverte? Hasta eso, juntan los apellidos para hacerse más de caché. Pérez Reverte, López Dóriga, Gómez Mon, todos los juntan así para hacerse sentir de la alta alcurnia. Si cree lo que dice, fíjese bien lo grosero de este escritor. Es un imbécil. Si no le cree, es un sinvergüenza, sentenció el escritor español, autor de novelas como La Reina del Sur o la saga del Capitán a la Triste. Antonio Trejo le manda una muestra de civilidad y de humildad a ese pillo junto a Enrique Krauss y Vargas Llosa, que también arremetieron contra el presidente en aquella ocasión, donde el Parlamento de Cataluña, o sea, el área de Barcelona, habría un debate para pedirle a México perdón por los abusos de la conquista en aquella ocasión. Los Krauss y los súbditos con nacionalidad mexicana han de estar aterrados, decían en ese momento. Se tiran 80 años que ayer lloriqueando mencionó el ingeniero del gato Paz, Octavio Paz, yo creo que se refiere ahí. Pero aquí se lo muestro. Parlamento de Cataluña abría el debate para pedir perdón de México por los abusos de la conquista y lo hicieron y pidieron perdón por las atrocidades que se cometieron en aquel pasado. Muestra a la corona española donde trae un debate muy grande entre esos dos personajes. Pero mire, qué bonita fotografía tenemos ahí, donde el señor Enrique Krauss era galardonado una vez más. ¿Por quién cree? Por Felipe VI. La historia no es un tribunal. Al recibir el premio de Historia Órdenes Españolas, el mexicano habló de la conquista y su polémica actual. Aboga porque impere la democracia ante los fanatismos de la identidad, dijo Enrique Krauss en aquellos ayeres. Ahora entiende por qué la historia que le escriben, esa bola de machuchones que nos estuvieron diciendo por 90 años, ¿cómo era la historia de México? Porque era dictada desde España. Les decían, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. A cambio, ahí te enviamos un sobre amarillo panzón lleno de unos verdes y ven por una condecoración. Pero tú vas a seguir diciendo que la conquista fue así. No le vas a defender a las compañías españolas, aunque sean atroces y aunque se lleven dinero de forma visceral, ustedes van a guardar silencio. A cambio de eso, esas condecoraciones que ve ahí en pantalla. Así los compran fácilmente a toda esa bola de pillos y sinvergüenzas. Así es de fácil, así es de nefasta. Ahora sí, la política, amigo de Conexión, con esta bola de pillos. Déjenme, se lo pongo mejor esto, que era lo que le decía Tatiana Cloutier a esta bola a Vargas Llosa, por ejemplo.
cuando despotricó en contra de Andrés Manuel por esta situación, dijo: andas muy distraído con tu nuevo matrimonio, con una jovencita, por cierto. Al señor Vargas Llosa le hace falta contexto sobre lo que pasa en México. Anda un poco distraído con su nuevo matrimonio, respondió en aquel momento, era diputada Tatiana Cloutier, hoy secretaria de Economía, donde la crítica que hizo el escritor a Andrés Manuel López Obrador. Pues Beatriz Gutiérrez Müller también hizo lo mismo. Dice que quizás la edad le está atrofiando las neuronas, dijo Beatriz, y que su manera de aprender ya no es tan eficaz como lo era en el pasado. De esa manera, amigo de Conexión, hay que recordarle a estos pillos todo lo que vinieron a hacer en aquel pasado. No hay que olvidar que el esclavismo partía desde prósperas ciudades. Había esclavismo. No me diga que hay que defender eso. Prosperaba en ciudades como las de Rochelle, Burdeos, allá en Europa, Nantes, Saint-Malo, allá en Francia y en España, en donde enormes barcos llenos de textiles, mercaderías europeas, eran vendidas en las costas africanas a los jefes de aquellas poblaciones. Luego esos jefes o caciques africanos vendían a europeos esclavos que eran trasladados a América con condiciones atroces y allí iniciaban el largo camino de una vida de sumisión, trabajo forzado y miseria, como lo hicieron con los pueblos originarios de México, igualito que con los pueblos africanos. Los tenían en trabajos forzados en las minas, en la agricultura, en la ganadería, y los tenían como esclavos, viviendo en la miseria. Los barcos regresaban luego cargados a la gran península ibérica, cargados de viajeros, riquezas, productos, frutos a veces del saqueo y del robo. El esplendor de las ciudades allá en España muestran la inmensa riqueza acumulada por los negreros, y hablando de que así los trataban a la gente, y los beneficios que la nobleza y la realeza de la época ganó con esa trata infame en la que invirtieron y participaron notables figuras de la época. Palacios, castillos, mansiones, puertos, avenidas, catedrales, muebles, cuadros, joyas, monumentos, entre muchas cosas, oro, plata. Podían visitarse y verse como unos de los testimonios de las riquezas producidas en aquel tiempo por el tráfico esclavista. Y todo eso se veía en aquel pasado. Sucedía en el estado de Tabasco en aquel año, también donde el presidente es oriundo, recordando muy bien que llegaban por aquellos lados de Veracruz. Y podemos seguir enumerando infinidades de atrocidades que cometieron, pero hoy el Papa Francisco pone una muestra de humildad a ese Felipe VI y a ese gobierno de allá de España. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, no se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.